Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al tercer encuentro de nuestro ciclo de charlas Conversemos sobre el País, una iniciativa de los jóvenes adultos del MBC. Hoy tenemos nuestra charla Consecuencias de la violencia y una comprensión de la protesta social desde el individuo, la cual será dada por José David Morocho Morales, que es psicólogo de la Universidad de La Sabana. Ha centrado sus estudios académicos en la comprensión de la conducta humana desde una perspectiva cognoscitiva con énfasis evolutivo. Actualmente trabaja como psicólogo educativo en el Colegio San José. Junto con José tenemos a Juan Carlos Cortés, quien es filósofo de la Universidad de los Andes y emprendedor, y cuenta con experiencia en investigaciones de perspectivas filosóficas de la violencia. En la charla de hoy tendremos una dinámica un poco distinta a las anteriores para quienes ya han asistido. Durante la charla, si tienen algún comentario o alguna pregunta, podrán levantar la mano y les vamos a dar la palabra. La idea es que hoy hagamos más una conversación y un debate que simplemente pues que nos den la información. Entonces los invitamos a que participen cuando quieran. Así entonces le cedo la palabra a José para hacer una oración para iniciar y luego para que empiece. Bueno, entonces comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, venimos hoy a encontrarnos aquí para poder conocer un poco mejor sobre la realidad en la que nos has puesto. Enséñanos a ser apóstoles en el mundo, a ser buscadores sinceros de la verdad, buscar el bien, ser empáticos con nuestros hermanos y hermanas, dentro y fuera de esta gran familia humana. Madre María, enséñanos a ver la realidad con apertura, con ternura y con ese amor generoso con el que tú siempre te caracterizaste. Te pedimos muy especialmente por todas las personas que en este momento están sufriendo, por todos aquellos que han sido víctimas de las situaciones que están alrededor de toda esta coyuntura que estamos viviendo. Te pedimos especialmente por aquellos que están enfermos en las UCIs, pasando por momentos muy difíciles de desolación y de tristeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias José. Em, Nada, básicamente, pues como les comentaba Gaby, la idea es que esta sesión sea un poco distinta a las que hemos tenido antes. Antes, pues la idea era hacer como una charla y después un medio debate donde se abría una serie de preguntas. Por ser un ejercicio más a nivel narrativo y un ejercicio más filosófico, pues la idea es que sea más charlado, que vayan saliendo comentarios, preguntas, opiniones durante lo que voy a ir relatando. Em, ¿Cuál es mi idea? Pues un poco que surge la reflexión que hemos tenido durante este tiempo desde el grupo que estamos liderando estas sesiones, es un poco hacer una reflexión sobre la violencia como marco general dentro del contexto colombiano y en concreto todos los fenómenos violentos que han tenido lugar en el paro nacional, que llevamos más o menos mes y medio. Eh, y de ahí, pues, como pueden ver en una pequeña presentación que estamos proyectando, voy a tomar la experiencia de Jean Amery como clave hermenéutica, como clave de interpretación al fenómeno de la violencia en Colombia, ¿vale? Entonces, como les digo, en cualquier momento levantan la mano, abren el micrófono y pues pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Listo? Puedes seguir, José, por favor. Contexto rápido de quién es Jean Amery y por qué me parece que su testimonio
resulta ser una clave hermenéutica en el caso de la violencia colombiana. Jean Amery es austriaco, nace en 1902 en un pueblo cerca de Viena, y es judío. Judío no por religión, no por convicción, sino porque su padre es de raza judía. ¿Por qué es importante? Porque con la proclamación de las leyes de Nuremberg en 1933, por parte del régimen de Hitler, que empieza por esa época, él se da cuenta que solo por su apellido, solo por su familia, ya tenía reservado un espacio muy particular en la historia. Y su condición de víctima empieza antes de que él lo supiera, empieza antes de que él naciera, ¿ya? Esto es muy importante porque en el caso del conflicto colombiano, haciendo varios símiles, podemos ver muchas personas que nacen con esa misma condición, ¿sí? El ser judío en 1933 se ponía la condición de víctima, el ser indígena, el ser raizal, el ser mujer muchas veces, el ser negro o el ser pobre en un estado como el colombiano, te mete dentro de las leyes de Nuremberg, ¿sí? O en nuestro caso dentro de la Constitución del 91. Y te pone una etiqueta de víctima, ¿ya? Vamos a ver después por qué digo esto. La experiencia de víctima a manos de la violencia para Amery empieza el 23 de julio de 1943, donde es llevado a su segundo campo de concentración. ¿Por qué en su segundo campo? Porque lo llevaron a Fort Brindong, que es un campo de concentración que queda cerca de la ciudad de Amberes, en Bélgica. Y hay algo muy particular en ese campo. En la entrada hay una inscripción que dice: todos aquellos que entráis, abandonad toda esperanza. Es la misma inscripción que Dante Alighieri nos dice que está en las puertas del infierno en la Divina Comedia, ¿ya? Lo cual es muy relevante. O sea, lo más relevante de esto es la palabra esperanza, que ya veremos que es transversal, digamos, a toda la reflexión. Siguiente cosa. Y es ahí donde Amery recibe lo que él cataloga como el primer golpe, ¿ya? Ese primer golpe, donde Amery dice que el otro, el que él cataloga como el verdugo, el oficial de la Gestapo, es la policía, digamos, del régimen nazi, imprime su corporalidad sobre él, sobre lo que él cataloga que son las fronteras del yo. ¿Sí? Lo que yo soy tiene unas fronteras en ese momento y es mi cuerpo. Amery dice que con ese primer golpe, no importa lo duro, lo suave que sea, hay algo que está en juego y es la confianza en el mundo. Amery nos dice que hay algo que se llama el contrato social. Digamos que es una reflexión súper amplia que sociología, antropología, psicología han discutido bastante, el mismo derecho. El contrato social, lo que dice Amery básicamente es lo que supone es que yo confío por vivir en una sociedad en el otro. Confío en que cualquier persona que yo me encuentre en la calle, cualquier persona que haga parte de mi misma sociedad, está también velando por mis intereses o al menos respetando mis derechos. ¿Sí? Y eso está en juego en ese primer golpe. Esa confianza en el mundo, esa confianza en el prójimo como ese que está al lado mío, el próximo, el que tengo más cerca. Y Amery nos dice, rápidamente nos dice, ese contrato social tiene una condición muy particular y es lo que pues se entiende como el ojo por ojo, ¿sí? Y lo que incluso me corrige Gaby, pero la Declaración Universal de los Derechos, hasta donde entiendo, contempla eso. O sea, en un conflicto, pues no es explícitamente, pero en un conflicto la fuerza proporcional es aceptada como defensa legítima, ¿cierto? Pero cuando no se da el ojo por ojo, cuando no se da una defensa legítima y no se usa la misma fuerza, se rompe el contrato social, ¿sí? Y es ahí donde
entra en juego el papel de víctima, donde empieza, digamos, ese camino violento de la condición de la víctima. Es, como les decía antes, a pesar de que Ameri diga que las fronteras del propio ser se encuentran en la corporalidad, Ameri no reduce el ser una persona al cuerpo. Sí, existe la mente, el espíritu, pero sí dice que con cada acto violento, en concreto él habla de la tortura como un fenómeno violento y una forma muy concreta de la violencia, nuestro ser se reduce enteramente al cuerpo. ¿Sí? Y eso es algo muy particular que debemos tener en cuenta en relación a esa confianza en el mundo y en relación a esa esperanza que se pierde en el momento que se entra al escenario violento. Ya entonces pensemos en una pequeña imagen de un joven siendo golpeado por policías del SMAT. Pensemos cómo esa persona, si se dan cuenta, solo tiene las manos en su cabeza y su única reflexión en ese momento es sobrevivir. Hacer sobrevivir su cuerpo, que su cuerpo no sufra. Si en ese momento todo ideal en su protesta se pierde, cualquier reflexión que él tuviera sobre la sociedad, sobre las reformas, sobre la protesta, sobre lo que fuera, se desaparece. ¿Sí? Él queda reducido a un cuerpo que está sufriendo dolor, que sus fronteras están siendo violadas, que otras personas están imprimiendo su propio cuerpo sobre él. ¿Ya? Y en ese instante su confianza sobre el mundo se pierde. ¿Sí? Siguiente, José. Y hay algo muy particular que nos dice Ameri, él lo habla desde la tortura, pero él nos dice la violencia, los golpes, en su caso la tortura, dejan un carácter o tienen un carácter indeleble. ¿Sí? ¿Qué es un carácter indeleble? Algo indeleble, un Sharpie, algo permanente, algo que no se borra. Ese golpe que imprimió el agente del SMAT sobre ese joven que vimos en el piso no se borrará, y no porque deje un moretón, un chichón, lo que sea, sino porque condiciona su ser desde lo más profundo y deja una marca en su corazón, en su espíritu, en su mente. Y ahí abro una pregunta y es, desde la iglesia siempre hemos hablado de cómo acoge la iglesia al victimario, ¿no? Está el sacramento de la reconciliación, en el cual aquella persona que, no sé, cometió el pecado, tal, no sé, mató a una persona, ¿sí? Mató a una persona, se arrepiente profundamente de esto, acude al sacramento de la reconciliación y sus pecados se le perdonan, después la indulgencia, ¿no? Se borra esto de su espíritu de cierta forma, pero ¿qué pasa con aquella persona que fue violentada? Y ahora una pregunta que creo que pues nos atañe en este espacio es, ¿cómo acoger desde la iglesia a la víctima? ¿Cómo acoger desde la iglesia a aquella persona que fue víctima de abuso sexual, víctima de tortura, víctima de golpes, ¿no? Solo dejo la pregunta. Y siguiendo con la reflexión, se ha catalogado muchas veces a las víctimas de la violencia como personas con desórdenes mentales. En los Estados Unidos existe algo en particular que, pues, digamos que pongo ese ejemplo, pero pues eso creo que es una patología universal, me corrige José, que es psicólogo. Los gringos les dicen PTSD, es como desorden postraumático, digamos, al ver actos violentos o participar de actos violentos. Y existen clínicas mentales en Estados Unidos, todo el tema de los veteranos es súper importante, existen como sitios donde ellos van a reflexionar sobre su PTSD, digamos que es una patología presente y que de hecho les da un estatus de incapacidad dentro del sistema estadounidense.
ellos lo solucionan así, ¿sí? Lo que yo creo, y esto es una posición muy personal, y por eso hablo como en la diapositiva, una violencia sistemática, es que, en mi opinión, entera opinión personal, el Estado colombiano usa ese tipo, y lo catalogando como desorden mental, como configuración existencial en el caso de Amelie, lo que nos dice, como un ejercicio de soberanía dentro de su nación. Me explico. En mi opinión, el Estado colombiano obtiene soberanía dentro de su nación y dentro de sus nacionales mediante la negación de su propia existencia. Y esa negación de su propia existencia se da a través de un ejercicio entero de violencia. ¿Sí? Podemos ver una foto de hace 65 años, como asesinaron a 13 estudiantes por estar en unas protestas en contra del régimen de Rojas Pinilla en los 50. Y si avanzamos de ahí en adelante, vamos a encontrar muchos casos en los cuales se ejerce, se da un ejercicio coactivo, un ejercicio coercivo, un ejercicio de negación del otro, de reducción a la corporalidad, como dice Amelie, de reducirlo en su máxima expresión a que solo es un cuerpo, tú no piensas, por medio de la violencia. Como les decía, ese joven que estaba siendo golpeado por el SMAT ya no piensa. Entonces está pensando en ese preciso momento en sobrevivir. Y de ahí en adelante le queda una marca. Ese joven muy probablemente no se va a volver a meter ahí. ¿Ya? Y estamos hablando en estos casos muy concretos de violencia física, de violencia corporal. Pero ¿cuántos otros casos de violencia no hay? Creo que acá muchos, si se acuerdan no sé, algo que se me viene rápidamente a la cabeza, la noche de protestas de octubre o noviembre del 2019. ¿Cuántas personas no están con miedo difundiendo información de que se estaban metiendo en su conjunto, de que X o Y pasaba, de que tal cosa? Y había un miedo generalizado, ¿no? El generalizar miedo es una forma muy particular de ser violento, de arremeter en contra de la psicología de una persona y despertarle emociones que lo reducen, que hacen que esa persona cierre con todas las trancas que tenga su casa, que no se asoman las ventanas, que no sé, ¿no? Pero es una forma más de violencia. Siguiente, José. Y hay unas cifras muy concretas que ahí las pueden ver y es más o menos, sí, o sea, si nos ubicamos más o menos desde el gobierno Rojas Pinilla o por ahí, podemos encontrar que según el gobierno, dadas por el gobierno, un ejercicio estadístico del DANE, solo veamos por ejemplo, las víctimas de desplazamiento forzoso. 7.134.646 personas de una población total que hoy en día tiene Colombia 52 millones, redondeémoslo a 50. 7 millones de 50 millones de personas son más o menos el 14 y pico por ciento. 983 homicidios, 2%. 165.927 desapariciones, o sea, probablemente hoy los podemos dar por muertos. 10.237 torturas y 34.814 secuestros. Allá no estamos hablando de violencia solo estatal, estamos hablando de cualquier acto violento que se haya en el margen del conflicto, en el marco del conflicto colombiano, FARC, ELN, autodefensas, BACRIMS, ejército, etc. Si pensamos rápidamente, no sé, si uno aplica esta cuestión de los 6 grados de separación, rápidamente, creo que es fácil encontrar que cualquier persona en Colombia está directamente relacionada a un caso de violencia. ¿Sí? ¿Y eso porque es importante?
Porque a pesar de eso, y hay otra reflexión de Ameri, esa cita ahí abajo es de Ameri, Ameri nos dice, es que los actos violentos, los crímenes, al final no nos importan, ¿sí? Si se comete un crimen, lo publican en un periódico, es portada en una revista, pero es eso, es información de periódico. Y mañana, el periódico de ayer sirve para prender la chimenea, pues nada más. Cuando se produce un accidente aéreo, cuando se pone una bomba en un avión de Avianca que iba a Cali, pues eso a quiénes afectan, aquellos que iban en el avión y a sus familiares. Para todo el resto, son cifras más de un conflicto vigente. Porque eso es un problema, más allá de lo evidente. Y es que la famosa empatía, la famosa simpatía con aquel que sufre, Ameri nos dice que no es una fuente de realidad moral, que el solo ver los hechos y contar los hechos, contarlos con cifras, solo reduce más a la corporalidad de las víctimas, ¿sí? Porque estamos hablando de 983.033 homicidios. ¿Eso qué nos dice? Mataron 980.000 personas, pero no sabemos ni su nombre, ni quiénes eran, ni qué hacían, ni nada. Entonces lo que nos dice Ameri es, ubiquémonos desde la experiencia singular de cada persona. Si cada persona que fue violentada, que mataron, que torturaron, en el caso del conflicto colombiano, para nosotros, es importante. No solo debe ser una cifra más. Ameri propone entonces, siguiente, José, algo que él nombra como una ética del resentimiento, entendiendo ética como una forma de vivir, como una forma de aproximarse a la vida. Entonces, él entiende su vida desde una configuración hacia el resentimiento. Él vive resentido. ¿Alguien así rápidamente me puede decir qué entiende por resentimiento? Por favor. No todo el tiempo, gracias. Miguel Salas, no importa, pues. Yo creo que sería algo como mantenerse en precisamente en un sentimiento o en una emoción de odio, desprecio que se me generó en el pasado, mantenerla de manera constante en el tiempo. Algo así se me ocurriría. Ok. Digamos que, o sea, en el común entender, resentimiento lo podemos entender como ese ojo por ojo, ¿no? Una sensación interna de venganza continua, de resentir justamente aquello que fue impreso en mí y querer provocarlo en otro, ¿sí? Lo que nos dice Ameri es algo muy distinto y es entender aquello que fue puesto en él, aquel carácter indeleble de la tortura, de la violencia que fue impreso en él, como una fuente de realidad moral, como una fuente de verdad, como una fuente de aproximación a aquello que es bueno y que es malo, ¿sí? Como aquello que nos da la distinción entre lo bueno y lo malo. Y hay algo muy concreto en eso y es él pide que reivindiquemos el pasado. Él pide que actualicemos, de hecho, todo lo que se vivió, que no lo borremos y que no sea como, no sé, como el continuo decir, no, es que el tiempo lo cura, que es que tranquilo, pues esperemos que pase un tiempito y eso se te va a olvidar y vas a salir adelante. Eh, Cuánto tratamiento psicológico existe sin demeritar la psicología y todo lo que las bondades que tiene. Pero pues existen muchos tratamientos, no sé, con medicamentos, Xanax, ni sé cómo se llaman, para calmar las ansiedades, las cosas, de los posibles traumas. Por eso el PTSD en los Estados Unidos tiene
te diagnostican con PTSD y te entregan un montón de medicamentos y cosas, ¿no? Lo que dice María es como esto es falso. Tenemos que actualizar continuamente lo vivido, y lo que dice también es esta táctica del resentimiento supone una inversión del tiempo, ¿sí? Supone hacer un ejercicio de memoria constante hacia el pasado, y todo lo que yo viví en el pasado hacerlo presente, pero no mirando hacia el futuro, sino mirando en el presente, en una búsqueda de esa posible moralidad, de esa posible fuente de verdad que nos acerque a una posible reconciliación, ¿sí? Podemos incluso encontrar, no sé, hacer presente el pasado por medio de la memoria y tal, como un símil hacia la propuesta del tiempo que nos hace San Agustín, incluso. Pero sí nos dice, o sea, Amerin sí nos dice, el tiempo solo nos limita, o sea, solo es aquel espacio en el cual estamos, pero el cual no participamos aquellos que cargamos con el resentimiento. ¿Por qué? Porque siempre lo estamos evitando, siempre estamos mirando hacia atrás cuando el tiempo sigue avanzando, ¿no? Lo cual es interesante porque hace que aquellas personas víctimas no participen de la misma existencia del resto, ¿sí? Porque su ser es distinto, su ser participa incluso de otra dimensión temporal, si se quiere, otra percepción del tiempo. Entonces, las víctimas terminan con una configuración existencial sin lugar, ¿sí? Que no encuentra un lugar en el tiempo, que no encuentra un lugar en la sociedad que se proyecta a futuro, en la sociedad siguiente José, en la sociedad que intenta decir, no, el tiempo lo cura, el tiempo tal, vamos hacia allá, apuntemos tal, borremos nuestro pasado, olvidémonos de esto, pero no, lo que él dice es, no tenemos lugar, pero lo debemos tener. Y justamente, como les decía antes, el darle nombre, el darle experiencia, el rescatar el testimonio de esas 900.000 personas que fallecieron e intentar hacer memoria de ellas, actualizar su experiencia, da lugar a reconocer al otro, a reconocer una posibilidad de avanzar hacia el futuro, mirando siempre hacia el pasado, ¿sí? Y viviendo justamente el presente. Y de cara a esa esperanza que se perdió en el primer golpe, es posible recuperarla dándole un lugar a esa configuración existencial distinta, pero parte de dos reconocimientos: el que la víctima se reconozca a sí misma como tal y no niegue sus experiencias, y el que la misma sociedad también reconozca el papel de la víctima dentro de una posible reconciliación. Daniel Pecó, que es un historiador, dice algo muy particular, y dice, en Colombia la violencia es una experiencia fundadora de la que todo parece derivar. Y eso es súper interesante porque no es solo pensar en la violencia como muerte, ¿sí? Como es comúnmente, sino aquello que ya fue hecho, aquello que ya pasó, puede también darnos lugar a pensar en un mejor mañana. Pero parte de ahí. No puede ser como partamos acá y borremos todo y empezamos. No, es una experiencia fundadora, ¿sí? Fundador como aquello del cual se inicia, como la génesis de otras experiencias. Y justamente, perdón, se me perdió acá una idea. Ese desamparo existencial que sienten las víctimas, que sienten todos aquellos que están resentidos, termina siendo en una fuente de verdad moral, termina siendo el testimonio de las víctimas en un recurso ético inagotable de cara a una posible reconciliación. Entonces yo creo que, y surge la pregunta que hice en un momento, es
cómo acoger esa fuente, cómo acoger a aquellas personas resentidas, cómo acoger a aquellas personas víctimas de la violencia de cara a una posible reconciliación. Y, porque es mi opinión, lo que contaba un poco es de cara a Mary, pero también mi opinión, si es necesario hacerlo, sí o sí, ya abriendo un poco el debate, si ustedes creen que el tiempo todo lo cura y que un poco la posición debe ser solo mirar hacia adelante, avanzar, 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 sin mirar hacia atrás, sin mirar a pensar en lo que ya pasó y demás, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Si evidentemente la voz de las víctimas siempre va a ser incómoda, el ver siempre en los medios, sobre todo los medios alternativos, aquellas imágenes gráficas de un policía incendiándose, o un policía arrastrando el pelo a alguien en una detención arbitraria, o pateándolo, pasando su moto y pateando gente, o civiles disparando. Eso es incómodo. Sí, o sea, uno está en su Instagram tal, mirando que la gente estuvo en no sé dónde tal, y ¡puf! Alguien disparando el otro. Eso es muy incómodo, ¿sí? Te daña el rato. Pero ¿es valioso? ¿No es valioso? Debemos seguir teniendo ese tipo de voces. Debemos evidenciar esas cosas o no. Ya abro la conversación a las opiniones que tengan, si es que las tienen. Moni. Sí, Mune. Bueno, yo creo que en Colombia han existido, bueno, y existen iniciativas cada vez más sólidas para darle precisamente visibilidad y sí, visibilidad a las víctimas, escuchar su relato. Creo que hay un ejercicio consciente de no olvidar lo que hemos vivido como país. Sin embargo, yo creo que ahí se ha olvidado mucho de la importancia de escuchar, y creo que eso es un factor muy importante. Saber escuchar no es sencillo, porque implica ser paciente, estar muy atento frente a lo que tiene que decir el otro, valorar la experiencia del otro. Creo que muchas veces en el afán de encontrar soluciones rápidas, precisamente como que no, o sea, como que se trata de listo, bueno, ya te escuché, ahora avancemos y la reconciliación es así. Y precisamente creo que eso es lo que no debe pasar. Y creo que si hay algo que hiere mucho a la víctima en cualquier tipo de violencia, en cualquier tipo de violencia, es no sentirse escuchado o no sentirse valorado. Y creo que eso da pie para que el proceso de reconciliación sea más complejo, porque ese resentimiento, digamos que del que usted hablaba, Hoshi, o pues esa ética del resentimiento, en un sentido empieza a construirse no desde el resarcir o luchar por valorar lo que soy de manera integral, incluyendo el pasado y el presente, sino como de irse contra el otro. O sea, como que ya se vuelve un acto violento el tener que pelear porque el otro viva, digamos, el sufrimiento de manera igual. Eh, bueno, y digamos que en mi opinión creo que deben existir cada vez más espacios que le den voces a las víctimas, pero creo que muchas veces al hacerlo no somos conscientes de lo que implica y tampoco
noto una sociedad o unos gobiernos nacional y locales dispuestos o preparados suficientemente para hacerlo. Y creo que eso pues complica mucho todo. Ahorita, mientras que usted hablaba, y ya hago fin de mi intervención, pensaba mucho en esta frase que aparece mucho en las cartas paulinas bueno, y en el Evangelio todo, y es vencer el mal con el bien, ¿no? Y eso, pues, es una exigencia muy, muy, muy compleja que pone la exigencia humana muy de para arriba, pero que yo creo que sí, digamos que es como parte del proceso de reconciliación personal e interpersonal. En la medida en que yo pongo una mirada a mi propia historia, a mis propias heridas, una mirada de amor, de repente va a ser posible que yo avance, no olvidando, como haciéndome el loco y esto es borrón y cuenta nueva, no, sino apreciando lo que he vivido de cara a, a aprender a amar, en un sentido. Y ya, pero sí me parece valiosísimo que hayan esos espacios. Okay. Sí, de todas formas, Mune, creo que lo que usted decía, o sea, de cara a escuchar al otro, cuando la víctima no es escuchada, existe también el ojo por ojo, ¿no? Y qué es lo que termina pasando, que era una última idea que quería aportar, y es que es lo que más frecuente pasa y es bola de nieve, ¿no? O sea, es que a mi papá los guerrilleros lo mataron, entonces yo voy a ser policía para matar a los guerrilleros. Es que a mi papá la policía lo mató, entonces yo voy a ser, Literal, ¿no? literal. Entonces es bola de nieve, ¿no? Dale, Anita. Bueno, pues yo quería como compartirles un poco también lo que todo esto me hace pensar. Y es, digamos que toda esta parte de lo que propone Amery en lo que nos contaba Juanqui sobre la ética del resentimiento, pues me hace como cuestionarme un poco cómo podríamos entonces como conciliar esta idea con nuestra visión del mundo como cristianos, como católicos, dándole el lugar y el peso que tiene a las víctimas, ¿sí? Y dándole toda la importancia que eso amerita, sin hacer nosotros mismos en ese esfuerzo, o sea, sin caer en ese esfuerzo por darle el valor a lo que vivieron, como, no sé cómo expresarlo, como sin disminuirlos al etiquetarlos como víctimas. No sé si me hago explicar bien, pero a lo que voy es, siento que muchas veces esa palabra, víctima, puede ser un poco nociva también para las mismas personas que han sufrido algún tipo de violencia. Porque si bien es necesario recordar y no se trata de olvidar ni de negar unos hechos, y sí, no se trata como de simplemente pretender que nunca sucedió, el condicionar la existencia a ese suceso y de ahí en adelante como rotular a esa persona como víctima me cuestiona a mí personalmente, ¿sí? Por otro lado, pienso que en nuestro país hay millones de casos, ¿sí? En los que la violencia efectivamente ha sido una experiencia fundadora. Creo que, pues, seguramente cada uno de nosotros podrá contar alguna historia de algún caso que hayamos conocido. Y creo que ahí entra a jugar este papel de la resiliencia de una forma muy importante y que creo que tiene todo que ver con lo que decía Mune respecto a esta visión como del amor real, del poder ver las cosas de una forma reconciliada, ¿no? Siento que es nuestro gran reto en la vida como personas, como profesionales en cualquier campo que nos desempeñemos y es cómo hacer que nuestra sociedad cada vez pueda tener una visión más reconciliada ante esa violencia, que es una
realidad que nos ha acompañado por muchos años, que nadie puede negar y que nos duele profundamente. Digamos que sí, o sea, creo que les comparto más como preguntas que respuestas, pero esto es un poco lo que pienso. Muchas gracias, Anita. Pucha, esa pregunta es lo máximo y creo que es el fondo de mucho de lo que estamos queriendo transmitir. Em, yo puedo decir, en principio, para responder a tu pregunta, puedo contar una historia. Estamos hablando de realidades individuales que deben ser contadas, que tienen una historia muy concreta, que tiene estas huellas indelebles de las que ha hablado Josh. Y para mí una palabra clave que nos va a ayudar a orientar mucho qué podemos hacer como individuos, ¿listo? Como iglesia, es con la palabra que comenzó, acoger, ¿no? Les cuento, yo estuve en Caquetá, en el ETCR Héctor Ramírez, con excombatientes de las FARC, del Frente 34 y 35, viviendo con ellos durante un par de meses. Y esa experiencia me amplió mucho la visión y me enseñó un poco lo que significa la reconciliación, lo que significa y los efectos indelebles de un hecho violento y lo que realmente implica, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí ahorita en el chat estaban hablando de la revictimización, ¿no? De unos espacios en los cuales podemos terminar haciendo mucho daño. Y yo les cuento que yo estuve viviendo allá alrededor de un mes y medio con ellos. Y el producto de todas esas visitas fue un libro que se llama Punto de Encuentro. Yo escribo, digamos, una partecita muy sencilla de uno de los capítulos, de un solo caso del cual fui capaz de acoger. El caso de alias Tucán, con el cual tuve diálogos todos los días. Mi vida en Caquetá era despertarme, desayunar, nos bañamos alrededor de 3 veces en el mes y medio, e ir a trabajar con él. Tucán trabajaba en la carpintería y fue una experiencia muy particular de encuentro, de acoger una realidad compleja, de llegar, comenzar a trabajar con él, comenzar a hablar, y al principio descubrí algo muy duro, muy reacio, digamos, Él no quería sentirse, y aquí quiero hacer un poco referencia a lo que hablaban, lo que pusieron en el chat, y es, él no quería ser un animal de zoológico, ¿no? Un alguien que jugó un papel en una situación y entonces ahora lo vamos a ir a mirar y a decir como, uy, este ser diferente. Y cuando descubrió que pues lo que hacíamos era trabajar con él y aprender de él como carpintero y no como excombatiente, comenzó una relación muy particular. Y puedo decir que hay 2 cosas que aprender de eso muy importantes. La primera es la palabra comprensión de toda esta realidad. ¿Listo? Tenemos un montón de situaciones que le pasan a individuos que tienen efectos indelebles y que más que escuchar hay que dar el siguiente paso a comprender. ¿Listo? A intentar entender qué rayos le pasaba a esa persona. Y después de entenderlo, acogerlo. ¿Cierto? Y aquí tiene un reto enorme, digamos, frente, por ejemplo, a lo que estaba comentando Hoshi, y me gustó mucho la palabra que usó, y es cuando aparece una imagen, un video de violencia, me incomoda. Y eso es una vaina muy seria, porque cuando estoy incómodo, no me puedo encontrar con el otro. Entonces, ahí tenemos, digamos, como 2 experiencias, una reconciliación que nos pide encuentro, y la experiencia de la violencia que nos produce como repulsión. Querer evitar eso me incomoda, me hace querer alejar. Y es una vaina muy seria que tiene que cuestionarnos mucho de qué tanto nos estamos poniendo a nosotros y nuestro propio bienestar en el acoger al otro, ¿no? Y es un proceso personal.
y súper complejo. Yo les confieso, miren, en un mes y medio yo puedo acoger una persona. Y de verdad que es una realidad muy difícil. Y son individuos, ¿no? Con historias muy concretas. Y si ustedes buscan el libro Punto de Encuentro, lo que van a encontrar son historias. ¿Listo? Historias, 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 historias. Y quiero cerrar, yo sé que pues he puesto muchas cosas sobre la mesa, pero lo último que quiero poner es el tema de la comunidad. ¿Listo? Hay una diferencia muy particular entre victimarios y víctimas, ¿listo? Y voy a hablar del conflicto armado, pues que es algo que conozco un poco mejor. Los victimarios también sufrieron mucho, y en particular estas personas con las que estuve, pues evidentemente no justifica sus actos, naturalmente, pero, pero no, digamos, y además de eso, ellos tienen una experiencia de mucho sufrimiento que en la comunidad se iba reconciliando. Y mi experiencia en el ETCR es una vaina muy particular, porque no olvidaban, listo, no es como, listo, entonces ahora vamos a salir todos adelante, se acaba el Tucán de anterior y entonces ahora Tucán es un carpintero que solamente sabe echar para adelante, sino trayéndolo de atrás, formando comunidad, haciendo memoria. Y les cuento algo muy sencillo, y es los jueves, usualmente en la tarde, así como nosotros en este momento, se reunían a recordar la historia de lo que había sucedido. ¿Listo? Y eso es una vaina muy impactante, una práctica comunitaria muy particular. Y que para que se hagan una idea, de verdad que me conmovía mucho que esta gente, pues, digamos, Tucán pues era el carpintero, no vivía con mucho. Y por ejemplo, allá lo más valioso en el ETCR eran las camas. Y Tucán hacía camas y a veces las regalaba a sus amigos. Y comienza como a través del servicio y esa formación de comunidad a reconciliar unas huellas indelebles de la violencia. Ojo, reconciliar, no desaparecer. Bien. Gracias, José. Un poco en respuesta a lo que nos dice Denise Simmons por el chat. Yo no estaría de acuerdo en decir que en Colombia la violencia es cultural. En mi opinión, cultura es todo aquello que humaniza. Y si algo hace la violencia es alejarnos de nuestro ser humano. En esa línea, pues un poco lo que dices de que los espacios para vivir a las víctimas las etiqueta, porque verdades hay muchas, y si hay que vivir a las víctimas, si se hacen esos espacios se revictimiza a las personas. Y creo que, pues, Denise, según entiendo, estás diciendo la revictimización como algo malo. Cito rápidamente a Meri, él dice, solo yo estaba y estoy en posición de la verdad moral de los golpes que aún me resuenan en el cráneo. Y por tanto, me siento más legitimado a juzgar, no solo respecto a los ejecutores, sino también a la sociedad que solo piensa en su supervivencia. Porque me parece muy importante esto, y es porque muchas veces, y creo que es una enfermedad en el pueblo colombiano, juzgamos sin entender, sin escuchar todas las partes del conflicto. Como bien nos decía José, el victimario muchas veces, diría yo, en la mayoría de los casos, en el caso colombiano, también es víctima. Esa bola de nieve de la que hablábamos antes, ¿no? Su configuración existencial parte de algo que pasó en el pasado y se ubica también desde un resentimiento, solo que él decide ubicarse en el ojo por ojo, ¿no? No mirando una posible reconciliación. Algo muy concreto, y es la revictimización no necesariamente es mala. La actualización de los hechos, la actualización del sufrimiento, nosotros como católicos la celebramos en cada Eucaristía, ¿sí? Actualizamos el sufrimiento de Cristo y por medio de ese sufrimiento llegamos a la reconciliación que Él nos dio, y se revictimiza a Cristo, ¿no? Entonces, creo yo que revictimizar o esa etiqueta
es necesaria. Es necesario ese ejercicio de reconocer a la otra persona desde su condición existencial de cara a la búsqueda de una posible reconciliación. Un poco en respuesta a lo que nos decía Denise por el chat. Y ahí un poco para complementar lo que decía Hoshi, ahí, digamos, creo que otra cosa importante que vale la pena rescatar y que como psicólogo, digamos, me resuena muchísimo, es el tema de la reducción, ¿no? Cuando hay un acto violento, esto que Hoshi nos contaba de nos reducimos a nuestro cuerpo, ¿listo? Tiene un correlato psicológico muy concreto. Y con eso, ¿qué quiero decir? Y es, piensen en lo siguiente. Nuestro cerebro está organizado de una forma en la cual nosotros tenemos una parte superior, ¿listo? Encargada de estos procesos de pensar, de hablar, etcétera, etcétera. Una parte medial, ¿listo? Como en la mitad del cerebro, que tiene mucho que ver con las emociones. Y si ustedes se dan cuenta, hemos hablado del miedo, hemos hablado de pues lo que yo denominaría indignación, hemos hablado, bueno, de estas emociones, y hay algo que está todavía más abajo, que es todo aquello que el cuerpo hace para mantenernos vivos y que está fuera del alcance de nuestra conciencia. Todo aquello que tiene que ver con el latido del corazón, que tiene que ver con el ritmo de los pulmones, etcétera, 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 etcétera. Y cuando hay un acto de violencia, ¿listo? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Y es baja todos los recursos, ¿listo? La sangre, bla, 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 a de esta parte superior que piensa y que habla, ¿listo? A las dos anteriores, dándole prioridad a la primera, a la más básica de todas. Entonces, esa experiencia que describía Hoshi de el joven que está siendo golpeado y que literalmente se olvida, desaparece toda la causa, todo lo que sea en pro de la autoconservación, es una cuestión que nos ha dejado la evolución, ¿listo? Y que literalmente nos reduce a lo más mínimo y que va a hacer que esas huellas indelebles, ¿listo? No queden únicamente como una cuestión en el espíritu, que creo que tiene que ver, sino también cuando se nos activa el sistema y nos bajamos a lo más primitivo, no estamos pensando, no estamos registrando de la misma forma como registramos todo el tiempo. Por eso, por ejemplo, el PTSD del que hablaba Hoshi no es una cuestión, digamos, como simplemente de la voluntad, ¿no? Sino que hay huellas en estos canales básicos, ¿listo? El PTSD hace parte como del espectro grande de la ansiedad, que lo que va a hacer es que sin que yo sea consciente se me activen vías de peligro por cosas que no deberían ser peligrosas. ¿Listo? El pito de un carro, por ejemplo. Me recuerda, ¿listo? Activa esa vía de bomba, de golpe, de disparo, de lo que sea, y entonces tengo una reacción como si me estuvieran atacando en ese momento. Esa categorización, digamos, del tipo enfermedad, que también hay que darle un par de vueltas despacito. Nuestro cerebro necesariamente tiene un impacto por la violencia, y estos procesos básicos tienen un impacto por la violencia. Y lo que me parece más valioso, que creo que tenemos que tener muy presente en esta dinámica de la acogida y la comprensión, es que no es una cuestión genérica. ¿Listo? Así les he hablado de un proceso que es genérico, ¿listo? A todos los seres humanos nos pasa. Los efectos son particulares siempre, porque cada cerebro es único. Y eso necesariamente nos pone un reto grande. Y es creo que es muy valioso, ¿listo? En esta idea de la ética del resentimiento, y cómo hacerla compatible nuevamente con nuestra visión de iglesia, es esta ética del resentimiento parte del mismo punto que partimos como iglesia, y es, bueno, aquí voy a decir, hay una experiencia única e irrepetible. Nosotros creemos que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Y partiendo de esa idea que son particularmente, digamos, como cercanas, tenemos que comenzar a entender la realidad. Y en la generalización, ¿listo? En decir, ya, todos los que pasaron esto, entonces, pim, 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 podemos comenzar a mantener estos ciclos de violencia, o a no responder a las necesidades que tiene esa persona producto de lo que ha sucedido, ¿listo? Tanto víctimas como victimarios. Para encarnarlo, en la experiencia de Caquetá,
había un grupo de mujeres que me parecía lo máximo, porque muy buena, o sea, después de esta experiencia los jueves ellas se reunían en una cuestión muy, muy íntima y muy privada y cantaban. Eh, y había otro combo que la vivía un poquito más en un diálogo informal jugando rana. Eh, y había otros que lo llevaban a su hogar y lo terminaban de digerir y como de, pucha, de exponer y de llevar a su intimidad en sus casas. Sí, Tucán era uno de esos. Y de verdad que es una vaina que me parece muy conmovedora, porque implica que este camino hacia la reconciliación y lo que nos va, parte de lo que nos va a enseñar este tema del resentimiento, es que somos individuos y que esta experiencia nos ha dejado individuales, o sea, huellas individuales, ¿no? Que debemos acoger como individuos, siendo individuos, ojo, ¿no? Y que también nuestra forma de acogida va a ser distinta. Entonces, bueno, eso diría yo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que le quede sonando, algo que quiera poner sobre la mesa con respecto a todo esto que hemos comentado? Dale, Al Mune. parecer no. Sí. Ahí, Mune, la otra, sí. Sí, a mí me llama mucho la atención que el efecto que puede tener o que tienen los medios de comunicación y la forma en cómo se trata la información de otros, eh, porque pues nunca es parcial y no creo que deba ser parcial porque pues ahí, vuelvo y digo, o sea, uno no debe quitarle, como se dice, intensidad al dolor que me contó el otro que vivió. O sea, creo que eso tiene que estar, por ejemplo. No sé si ustedes opinan lo contrario, pero pues si el otro lo contó así, hay que darle valor también. Pero creo que muchas veces, y lo digo pues, como profesional en esa área, uno ve que los medios de comunicación o inclusive periodistas en particular toman vocería y casi que al, al compartir lo que escribieron, lo que vivieron, ya polarizan el asunto. Y creo que no, esa polarización a la que estamos acostumbrados desde cómo nos cuentan las historias, cómo, y no hablo solamente pues, del conflicto armado colombiano, sino incluso de cómo muchas veces hacemos justicia, no sé, en colegios, en el trabajo, etcétera, terminamos por olvidar al victimario sin querer justificarlo. Seguramente los victimarios hicieron mal y está mal, pero muchas veces olvidar esa parte de la historia creo que es también no acoger en totalidad como lo que se vivió entre esas dos partes, porque finalmente, no sé si esto que voy a decir está errado, José me perdonará, eh, Juanca también, pero el victimario hace parte de la historia de la víctima, en un sentido, o sea, y quitarle eso, pues sí, es dificultar el proceso de reconciliación, porque finalmente la reconciliación se da concreta con respecto a alguien más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que el testimonio de la víctima parte también de quién Y por fue su último, sí, creo verdugo, que, ¿no? sí, exacto. No mi historia frente a qué o frente a quién. O sea,
Y creo que o sea, inclusive el visualizar lo que me ha hecho daño, el tenerlo presente, el tener esos procesos de recordar la historia como ha sido vivida, pues hace parte del perdonar, o por lo menos decir, bueno, la aceptación, ¿no? Porque esa acogida implica aceptar ya lo ocurrido, no dejarlo atrás. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, es muy distinto, volviendo al caso de Mary, que su victimización fue siendo judío por parte de un régimen antisemita, a que si hubiera sido por alguna otra razón. ¿Sí? O sea, hay una configuración muy particular de su forma de violencia, ¿no? Y es que, como dije al principio, él fue víctima de eso simplemente por ser judío y por personas que tenían algo contra los judíos, ¿ya? En los casos de violencia sexual hacia la mujer, ¿no? En los casos de violencia racial hacia los indígenas, hacia los negros. Es distinta y sí es una forma de violencia que debe necesariamente reconocer al victimario en aras de buscar una posible reconciliación, pero en primer lugar, como dice Mone, creo yo, para aceptar esa forma concreta de violencia, que es distinta y que es, un poco en relación a lo que decía José, es singular. ¿No? Cada experiencia de violencia es singular y no es posible vivirla dos veces, ¿no? La experiencia de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto fue distinta, 6 millones de veces. Y que precisamente por eso hay un tema de construcción, ¿listo? Pensando en este tema como de la violencia como experiencia fundadora. Si nosotros pensamos, ¿listo? En esta propuesta un poco como, que diría que creo que es fácil, creo que es idealista, ¿no? De, ya, pues dejemos todo lo malo atrás, ¿listo? Y el futuro todo flores, ¿listo? O sea, como de aquí en adelante todo sale bien. Y el olvido hacia atrás es una vaina que va en contra de nuestra naturaleza. Y voy a explicar esto un poquito también desde cómo funcionamos en la cabeza. Yo no puedo eliminar una parte de mi cerebro, yo no puedo eliminar aquello que me ha forjado, yo no puedo eliminar mis memorias, yo no puedo eliminar todos los efectos que eso ha tenido, ¿listo? Y nosotros a veces pensamos que el pasado únicamente está en nuestra memoria, pero el pasado ha permeado todo lo que implica, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, y eso es una vaina muy seria. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes llegan a la casa de su abuela, que hay un olor muy particular, y que si ustedes lo huelen, les produce unos sentimientos y unos recuerdos que no pueden evitar, no hay forma de evitarlos, porque son preconscientes incluso. Ustedes sienten antes de saber que están oliendo algo que les es conocido. Y es una vaina muy seria. Y tiene que ver con un cableado muy particular. No solamente pasa con lo que sentimos, también con la forma como pensamos, la forma como vemos la realidad. Nosotros no vemos la realidad como es, ¿no? Kant diría, vemos la realidad como somos. Un psicólogo cognitivo diría, vemos la realidad según lo que nos interesa, según lo que más llama nuestra atención. Y todo eso necesariamente está influido por el pasado, por esa experiencia violenta. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Si yo tuve una experiencia negativa con el SMAT, ¿listo? O con una persona, un protestante o lo que sea, probablemente si yo veo a una persona que se parece o que tiene características similares a aquella que, digamos, perpetró el acto violento, mi atención se va a ir para allá necesariamente, ¿sí? Porque me ha marcado profundamente, ¿listo? Por lo cual, intentar borrar implica negar lo que somos y lo que está funcionando en nosotros. Eso implica que entonces ya quedamos marcados y no hay nada más que hacer, y es no. Implica que tengo que agarrar lo que ya existe como experiencia fundadora para seguir adelante. A mí hay un hecho muy particular de Améry que me parece un espectáculo y que creo que representa esto, y es que él se llamaba Mayer,
¿no? Y cambia el Mayer y hace pues este anagrama y lo convierte en Amerí, ¿no? Tiene mucho que ver pues con su dejar atrás su identidad, pues todo lo que tenía que ver con Alemania, y me imagino que también pues con ese apellido que le causó lo que le causó, y no sé si aquí estoy metiendo la pata, no conozco también su historia. Pero ese acto de reconstrucción a partir de lo que ya había, ¿listo? Porque él se puso a haber puesto, pues González no creo, ¿no? Pero se puede haber puesto otro nombre, ¿listo? Pero en vez de eso, reconstruyó su nombre, ¿no? Y eso tiene que ver con yo tengo algo atrás que traigo hacia adelante, ¿listo? Y que nuevamente me permite reconciliarme echando para adelante con lo atrás. Sí, José, hay una pequeña corrección y es ese cambio de apellido es un cambio de identidad, como él lo reconoce. Y de hecho, analizando un poco más a profundidad a Mary y otros de sus libros, es una falla en su ética del resentimiento. Una falla tan grande y que tiene unas explicaciones tan serias que lo lleva a suicidarse. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es insostenible. Es insostenible la incoherencia que él está viviendo, porque propone continuamente actualizar el pasado, pero también propone cambiar su identidad, ¿no? Con formas concretas como la del nombre, que pues es negar su nombre de origen alemán, austriaco, pues de lengua alemana. Y lleva justamente a que ese resentimiento es tan insostenible en él y no lo vive como lo predica que se suicida, ¿no? Entonces, es un error dentro de su propuesta. Sí, bueno, creo que si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, si no, vamos a cerrar acá. Estas reflexiones un poco de la vida de Mary y tal están basadas en mi tesis de pregrado, que si a alguno le interesa leerlas, un texto muy corto, se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Y pues podemos seguir abriendo espacios para reflexionar sobre este tema en cualquier momento. En línea pues también con con las reflexiones y las charlas que tenemos planeadas, tenemos pendientes dos. Una, si no me equivoco, es sobre toda la situación del sistema de salud y lo que era la reforma a la salud que se ha planteado, que la va a dar Marcela Lozano, que creo que tenemos pendiente de definir la fecha. Y la otra, pues es un poco como redondear todo lo que hemos hablado de cara a qué hacer en el marco concreto del paro nacional como iglesia y como MBC, ¿no? Al final el paro nacional es un fenómeno temporal, es una manifestación muy concreta en el tiempo, pero pues que refleja inconformidades y situaciones de décadas, ¿no? De décadas, en el caso del hoy, de conflicto colombiano, de violencia, pero de situaciones económicas muy complejas, de violaciones a derechos humanos, de un marco jurídico muy amplio que pues, intentamos entender en la sesión pasada y pues que al final debemos también ser conscientes de nuestra realidad, de nuestro privilegio al tener la educación que tenemos y tener el criterio que tenemos y que intentaremos responder en esa sesión de cómo responder como iglesia, ¿ya? Que pues ya les confirmaremos por varios medios cuándo se hará y quién estará a cargo de esa sesión. ¿Vale? Pues muchas gracias por haber asistido y esperamos nos veamos en lo siguiente. No sé, Gaby, si tienes alguna información o algo o Angelita, que algo. No, entonces, bueno, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos por sus participaciones
Y ya, nos vemos, como dijo Josh, les estaremos contando de las charlas que nos faltan. Y ya, que tengan una muy buena tarde, noche.